La demanda del problema de cataratas, pues para que los pacientes sean operados, aumenta cada año. Hoy vamos a hablar de este problema, ¿no?, que padecen muchas personas y que de ello, ¿no?, nos lo va a contar un oftalmólogo del Hospital Recoletas, Sirvani. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias Las por la cataratas, invitación. bueno, pues seguro que los que nos están viendo, ¿no?, lo padecen o les han operado ya, tal vez, porque es algo muy frecuente, ¿no, Sirvani? Sí. De hecho, es una patología bastante frecuente. Todavía se considera como la primera causa de ceguera evitable en el mundo. Y la padecen aproximadamente entre el 30 y el 40% de las personas mayores de 65 años. Obviamente, las personas mayores de 70 años, este porcentaje es mucho mayor. En personas mayores de 70, 80 años, este porcentaje puede incluso superar el 50% de las personas que lo padecen. O sea que es una patología bastante frecuente. ¿Por qué se produce este problema? La catarata realmente es una opacificación de la lente natural con la que nacemos, que le llaman cristalino. Y esta opacificación se produce por una desnaturalización de las proteínas de ese cristalino, que hace que vaya perdiendo transparencia y, por supuesto, que afecte la entrada de la luz o de las imágenes al ojo y que no podamos ver bien en consecuencia. La mayoría de los pacientes, bueno, has comentado, ¿no?, son mayores de 65 años. Efectivamente. Y tienen, ¿no?, problemas oculares, de vista, o no tiene por qué ser así. Cuando desarrollan catarata, ¿te refieres? Sí. Pues bueno, la persona habitualmente cuando desarrolla catarata sí que se afecta lo que es la cantidad y la calidad de su visión. Entonces, habitualmente el paciente que tiene catarata pues sí que se va a quejar de una mala visión, tanto en la cantidad como en la calidad, pero no tiene por qué tener previamente un problema de vista. Una patología, ¿no? Sí. Hablamos, ¿no?, de, bueno, pues de mayores, ¿no?, de 65, 70 años, pero sí que es cierto que se da también en jóvenes, ¿no? Jóvenes que a lo mejor sí padecen una patología, ¿no? Sí, a ver, la causa más frecuente de catarata y la que conocemos todos es la catarata, la que le llaman catarata senil, que se produce, digamos, por los cambios que se producen en el cristalino provocados por la edad. Pero sí que es verdad que se puede ver en gente más joven, sobre todo gente con patologías como la diabetes, por ejemplo, pueden desarrollar cataratas de forma precoz, gente que está con tratamientos como por ejemplo los corticoides, incluso cataratas traumáticas por un golpe, un traumatismo puede provocar una opacidad de ese cristalino, y por supuesto también existen cataratas congénitas, gente que nace con catarata. Por eso es importante también en niños también hacer una evaluación durante el primer año para detectar o diagnosticar este problema. ¿Qué es lo que siente, ¿no?, el paciente para considerar que tiene que ir a consulta de un oftalmólogo? Bueno, lo más frecuente de lo que los pacientes más se quejan es sobre todo de una visión borrosa, como una disminución de la visión. Dicen que ven como a través de un cristal empañado, pero también hay pacientes que se quejan sobre todo de deslumbramientos nocturnos, sobre todo a la hora de conducir. Es muy frecuente que algunos pacientes digan que ven como halos, que ven como las luces desdobladas y que le deslumbra y le molesta mucho. También es muy típico de algunos pacientes que vienen a consulta, por ejemplo, contando que antes necesitaban gafas para ver de cerca y que ahora parece como que no necesitan gafas, que ven mejor de cerca. Eso es un efecto de la catarata que produce un efecto de miopización en el ojo cuando está en estado incipiente, por decirlo de alguna forma, y el paciente, pues claro, nota que ve mejor, pero es una ganancia o una mejoría ficticia o temporal, por decirlo de alguna forma, porque luego cuando la catarata avanza, pues el paciente perderá tanto vista de cerca como de lejos. Hay que tratarla, es un problema, ¿no?, que la mayoría de las veces o en todas, ¿no?, hay que pasar por quirófano. Sí, a día de hoy el único tratamiento efectivo para eliminar la catarata a día de hoy es la cirugía, sigue siendo la cirugía con facoemulsificación. Sí, no hay otra forma de eliminar o quitar la catarata que no sea con la cirugía. ¿Cómo es hoy en día esa cirugía? ¿Ha evolucionado? Ha evolucionado bastante porque hace años, digamos unos 20 años quizás, todavía hasta hace 20 años, la cirugía clásica o la que se hacía con más frecuencia era una cirugía en la cual se abría prácticamente el ojo y luego, claro, había que cerrar ese ojo con unos puntos de suturas, meter una lente, pero cerrar el ojo y esa sutura producía que se aplanara la córnea, bueno, en fin, que el paciente al final terminaba también con problemas visuales añadidos. A día de hoy, afortunadamente, con la tecnología que disponemos, esta cirugía es una cirugía, digamos, que está bastante arreglada, es una cirugía con mínimos riesgos y poquísimas complicaciones, y el paciente, pues eso,
Viene ese día, se evalúa por supuesto antes de operar, se decide calcular previamente la lente que se le va a poner. El día de la cirugía simplemente hay que ponerle un poquitín de sedación para que esté más relajado, unas gotitas, o sea, el paciente no hay que dormirle, se le pone unas gotas de anestésico y la cirugía se realiza con unas microincisiones de aproximadamente 2 milímetros. Ponemos una lente dentro del ojo para sustituir, por supuesto, al cristalino que hemos quitado, y no hay que dar puntos, no hay que dar sutura, el paciente se va a casa y puede, digamos, realizar una vida normal en relativamente poco tiempo. Es decir, el tratamiento, la solución solo es a través de una operación, ¿no? Sí, a día de hoy la solución para la catarata es quirúrgica. ¿Podemos tomar alguna medida de prevención para que no nos ocurra esto? Bueno, pues se ha demostrado, se está estudiando que, pues, por supuesto, la catarata se produce por el efecto tóxico que producen los radicales libres. Entonces, hay gente que, bueno, pues con hábitos nutricionales malos o personas, se ha demostrado, con un estrés mantenido, como por ejemplo las personas con mucha ansiedad, se ha demostrado que puede ser más propenso a desarrollar catarata de forma precoz que una persona que no tenga estos, digamos, factores. Pero en sentido general, todo el mundo, si vive el tiempo suficiente, va a desarrollar cataratas. Has comentado que una vez, ¿no?, que se sale de quirófano, enseguida el paciente se da de alta. Sí, se da de alta. Y vive, y el resto de los días es prácticamente normal, ¿no? ¿Cuándo puede comenzar a hacer esa vida normal? Sí, sobre todo las primeras 24 o 48 horas el paciente tiene que tener más cuidado, por ejemplo, de no hacer esfuerzos, de no coger peso, y digamos que sí que tiene que hacer un poco de reposo relativo, pero a partir de básicamente la primera semana el paciente ya puede estar haciendo una vida completamente normal. La visión, nada más operarse, es buena, pero no es una visión del 100%. A los 2 o 3 días es cuando el paciente puede empezar a notar que ve todavía mucho mejor. Es decir, ¿no?, como ha dicho Irbani, prácticamente todo el mundo va a padecer, ¿no? Sí, sí. Al si final, vivimos el tiempo suficiente, todo el mundo va a desarrollar cataratas. Quién sabe que en un futuro no haya otras técnicas, a lo mejor, pues sí, que solucionen ello. Sí, ahora pues eso, se está empezando, por ejemplo, con otras técnicas que son técnicas de láser para, digamos, que ayudan a hacer el proceso de la cirugía más automatizado, pero sigue siendo la cirugía. O sea, posiblemente en unos años se desarrollen otras técnicas que eviten incluso la aparición o que retrasen la aparición de la catarata y que también se puedan tratar con otros métodos, pero de momento hay que operar siempre. Y por ello, ¿no?, para cuidar nuestros ojos, siempre lo decimos que es recomendable, ¿no?, acudir a consulta de un oftalmólogo, algo que a veces no dejamos, pero sobre todo, ¿a qué edad sería aconsejable acudir? Con respecto a la catarata, pues hombre, toda persona mayor de 60 años debería hacerse una revisión anual con el oftalmólogo. Obviamente, por debajo de esa edad también, si empieza a notar alteración o pérdida en su cantidad o en la calidad de su visión, debería ser visto por un oftalmólogo. Pero es recomendable, como te dije al principio, entre el 30 y 40% de la población mayor de 65 años tendrá cataratas, con lo cual muchas veces, como es una patología que va progresando lentamente, el paciente muchas veces no es capaz de distinguir esa pérdida de visión, porque digamos que se va adaptando a ella, se va adaptando a esa mala visión y no se da cuenta, y cuando llegan a consulta por una revisión rutinaria es cuando el oftalmólogo es capaz de ver que ha bajado esa visión y además es capaz de detectar que ya el cristalino se está empezando a pacificar. Entonces, por eso es conveniente que sí, que hagan una revisión anual por lo menos. Y coger este problema desde la primera fase, lógicamente. Claro, porque no es lo mismo. Antes se decía o se solía decir que, bueno, la catarata cuanto más hecha, mejor. Pero es por lo que te expliqué, porque antes se operaba con otras técnicas que posiblemente una catarata blanda o poco hecha era mucho más fácil extraerla. Perdón, una catarata mucho más dura, era más fácil extraerla con esa técnica. A día de hoy es todo lo contrario, una catarata muy hecha pues cuesta más, da más trabajo, supone utilizar más energía para eliminar esa catarata dentro del ojo y por supuesto tiene más riesgos de complicaciones en ese ojo. Entonces, cuanto antes o cuanto el paciente note que le limita sus actividades para la vida diaria, sería conveniente operar de la catarata. Bueno, pues ahí nosotros lanzamos esos consejos. Irbani, gracias por acompañarnos. Nada, gracias a ti por la invitación.